buenos días, amados hermanos. Que Dios nos los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima e intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana: la fe que agrada a Dios. Amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana y vamos a abrir el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo de 1 al 8. La Biblia lee de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén, hermanos. Amados hermanos, la fe que agrada a Dios. ¿Puede usted pensar en esta mañana cuál es la fe que le agrada a Dios? Así es, hermanos. La fe, amados hermanos, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11:1. ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente debemos hacer para agradar a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado? Y créeme, en esta mañana hay cosas que nosotros, como simples criaturas,
podemos hacer para alegrar el corazón del Todopoderoso? Según la Biblia, la actitud que revelaremos hoy es frecuentemente ignorada incluso por los cristianos más devotos. Y la primera actitud que verdaderamente debemos de tener para agradar el corazón de Dios es la fe inquebrantable. Me doy a entender, hermanos. Según la Biblia, la actitud que revelaremos hoy es frecuentemente ignorada incluso por los cristianos más devotos. La primera actitud que verdaderamente agrada el corazón de Dios es la fe inquebrantable. No hay nada más que le agrade que eso, la fe inquebrantable. Pero debemos entender, amados hermanos, esta fe que estamos hablando, la fe inquebrantable, esta no es una fe superficial o momentánea, sino una confianza profunda y duradera que penetra cada aspecto de nuestra vida diaria en esta vida, amados hermanos. Así es. Esta fe inquebrantable, esta no es una fe superficial o momentánea, sino una confianza profunda y duradera que penetra cada aspecto de nuestra vida diaria. En el libro de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6, amados hermanos. Me doy a entender, amados hermanos. Amén. Encontramos una declaración poderosa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese versículo no está sugiriendo que la fe es importante. Este versículo está afirmando categóricamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Piensa en la magnitud de esta afirmación, de todas las cualidades que podríamos cultivar y de todas las acciones que podríamos realizar. Créeme, hermano, si la fe se coloca como fundamento indispensable. Amén, hermanos. Pero, ¿qué exactamente es esta fe que agrada tanto a Dios? No es una fe ciega o irracional. Es una confianza profunda e inquebrantable en Dios. Amén, hermanos. Incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Así es, hermanos. Incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Es la convicción de que Dios es quien Él dice ser y que cumplirá todas sus promesas, no importando cuán imposible parezca ante los ojos humanos. Me doy a entender, hermanos. Esa fe, amados hermanos, no se mueve a actuar de acuerdo a nosotros mismos. No, esta fe nos mueve a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Incluso cuando no vemos el resultado de inmediato. Es la fe que nos hace dar un paso más allá
de la comodidad, confiando en que Dios nos va a sostener. Y para entender mejor esta fe que agrada a Dios, podemos mirar los ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que lo demostraron, amados hermanos. Miramos a Abraham, llamado amigo de Dios. ¡Wow! Es un ejemplo primordial. Su fe fue tan extraordinaria que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac, creyendo que Dios podría incluso resucitarlo de los muertos. Si vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19, dice, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Amén, hermanos. Hebreos 11, 17 al 19. Ahora, amado hermano, imagina la profundidad de esa confianza de Abraham. Simplemente imagina hasta dónde Abraham pudo haber llegado con esa gran fe que le tenía a Dios. Qué bueno fuera si cada uno de nosotros llegáramos a tener esa gran fe que Abraham tuvo en vida, que estaba preparado para sacrificar la promesa por la cual había preparado y había esperado durante décadas, confiando en que de alguna manera Dios cumpliría su palabra. Esta fe movió el corazón de Dios, de tal manera de que Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones. Amados hermanos, Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones, un pilar de la fe para futuras generaciones. ¡Wow! Para futuras generaciones. ¿No le gustaría a usted, hermano, ser el pilar de la fe para generaciones futuras? ¿No te gustaría, hermano? Su jornada de fe no fue sin luchas. Así es, hermanos. Su jornada de fe no fue sin luchas, tribulaciones o dudas. Pero en cada encrucijada, Abraham eligió confiar en Dios el Todopoderoso. La fe de Abraham nos enseña que agradar a Dios a menudo significa confiar en Él más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestra mente pueda comprender, más allá de nuestra imaginación, amados hermanos. Esa es la fe que le agrada a Dios. Cuando hablamos de fe, debe de ser una fe que nos lleva a lugares desconocidos, más allá de nuestra imaginación, confiando en que Dios ya está ahí por adelantado, preparándonos el camino, amados hermanos. Otro ejemplo notable de la fe que agrada a Dios es la de Noé. ¡Wow, hermanos! ¡Qué ejemplos tan grandes que tenemos en la Biblia! Y aún no aprendemos a tener una buena fe que le pueda agradar a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Otro ejemplo notable de la fe que agrada a Dios es la de Noé.
Imagina, hermanos, solo imagínate en Noé. Imagínate en Noé. Imagina construir un arca gigante en tierra firme cuando nunca había llovido. Construir un arca gigante en tierra firme donde no conocían ni la lluvia. ¡Wow! Amén, hermanos. Imagínate, la gente debe haberlo considerado un loco, un demente. Pero amados hermanos, Noé persistió confiando en la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. La Biblia nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Así es, hermanos. La fe de Noé no solo salvó a su familia, sino que también condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Así es. Nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. La fe de Noé no solo salvó a su familia, sino que también condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Simplemente piensa en el ridículo y la oposición que Noé pudo haber tenido o pudo haber enfrentado en aquellos tiempos. Pero amados hermanos, esta fe perseverante que actúa incluso cuando no se ven resultados de inmediatos, agrada profundamente el corazón de Dios. La fe de Noé nos enseña que agradar a Dios a veces significa, óigame bien, la fe de Noé nos enseña que agradar a Dios a veces significa nadar en contra de la corriente de la opinión pública, amados hermanos. Amén. Así es. Nadar en contra de la corriente de la opinión pública, confiando en la palabra de Dios por encima de las voces a nuestro alrededor. Es una fe que nos lleva a actuar incluso cuando la lógica humana dice que es imposible, amados hermanos. Es crucial entender que esta fe que agrada a Dios no está reservada solo para los grandes héroes de la fe. ¿O no, hermanos? Dios se deleita en ti y en mí. Dios se deleita en la fe de día a día. Aquella fe que nos hace confiar en Él para nuestras necesidades diarias, que nos mantiene firmes en medio de las tormentas y confusiones de esta vida, amados hermanos. Óigame, Jesús elogió la fe del centurión romano, diciéndole, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. ¡Wow!
Vemos en el libro de Mateo 8, del 8 al 10, cuando tenga usted oportunidad, lo lee, todo el concepto. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow, amén. Mateo 8, versículos del 8 al 10. Pueda usted leer todo el concepto. Amados hermanos, este centurión creyó que Jesús podría curar a su siervo solo con una palabra, demostrando una confianza extraordinaria, no solo en la autoridad, sino que en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace que esta fe sea aún más notable, pues es que vino de un gentil, alguien que no tenía el historial de relación con Dios como los israelitas. Esto nos muestra que la fe que agrada a Dios no depende de nuestra historia religiosa o de nuestro conocimiento teológico, sino de la disposición de nuestro corazón para confiar completamente en Dios. Amados hermanos, la fe del centurión nos enseña que agradar a Dios significa reconocer nuestra propia incapacidad y confiar totalmente en su poder. Así es, hermanos, en su poder. Así es. Amados hermanos, la fe del centurión nos enseña que agradar a Dios significa reconocer nuestra incapacidad, nuestra propia incapacidad, y confiar totalmente en el poder y la misericordia de Dios, hermanos. La fe que agrada a Dios también se manifiesta en momentos de crisis, en momentos de desesperación. Piense en la mujer con flujo de sangre que se acercó a Jesús en la multitud creyendo que solo tocar el borde de su manto la sanaría. Imagínate. Así es, hermanos. La fe que agrada a Dios también se manifiesta en momentos de crisis, en momentos de desesperación. Piensa en la mujer con flujo de sangre que se acercó a Jesús en la multitud creyendo que solo tocando el borde de su manto ella sería sanada. ¡Wow! Dice Marcos 5, del 25 al 34. Cuando usted tenga oportunidad, usted lo va a leer. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dice Marcos 5, del 25 al 34. Amados hermanos, la fe de esta mujer era tan fuerte que estaba dispuesta a arriesgarlo toda su reputación, su seguridad, tal vez incluso su vida para alcanzar a Jesús. Y Jesús, sintiendo que el poder había salido de él, elogió su fe diciendo: hija, tu fe te ha sanado. Esta historia nos muestra que esta es la fe que agrada a Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amados hermanos, a menudo la fe nos lleva a acciones audaces o acciones valientes, movidas por la convicción de que Él puede
y quiere ayudarnos. Amén, hermanos. Es una fe que no se conforma con quedarse al margen, sino que se esfuerza por acercarse a Dios, confiando en su poder y en su misericordia. En su misericordia, hermanos. Así es. Amados hermanos, a menudo la fe nos lleva a acciones movidas por la convicción de que Dios puede y Dios quiere ayudarnos. Es una fe que no se conforma con quedarse al margen, sino que se esfuerza a acercarse a Dios confiando en su poder y en su misericordia. Amados hermanos, podemos llegar a la conclusión. Sí. La fe que agrada el corazón de Dios es la obediencia amorosa. Amén, hermanos. Amados hermanos, la fe amorosa. Así es, hermanos. Así es. La fe amorosa. Esta no es una obediencia por necesidad o rebeldía o motivada por el miedo, sino una obediencia que brota del amor y la gratitud. Me doy a entender, hermanos. Me doy a entender. He dicho que la fe que agrada al corazón de Dios es la obediencia amorosa. Esta no es una obediencia por necesidad, rebeldía o motivada por el miedo, sino es una obediencia que brota del amor y la gratitud. Así es, hermanos. Jesús dejó esto claro cuando dijo: si me amáis, óigame, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos en esta mañana, amados hermanos, que Juan vincula esta declaración directamente con el amor de Dios, con la obediencia a Él, con la obediencia a Dios. Es una obediencia que no viene de una lista de reglas y regulaciones, sino de que un corazón transformado por el amor de Dios y con una fe centrada en Él. Cuando obedecemos a Dios por amor, es esencialmente estamos diciendo: confío en ti, Señor. Amén, hermanos. Confío en ti, Señor. Profundamente, que quiero alinear mi vida con tu voluntad. Esta obediencia amorosa es una respuesta al amor que Dios primero demostró para con nosotros, hermanos. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén, hermanos. Amados hermanos, es un reconocimiento de que sus mandamientos no son gravosos o cargas pesadas, sino directas para una vida plena y significativa. La obediencia amorosa transforma lo que podría ser visto como un deber o un acto de adoración, una expresión tangible de nuestra devoción a Dios. Y un ejemplo poderoso de obediencia amorosa que agrada a Dios. Así es, hermanos. Me doy a entender, hermanos. Me doy a entender, hermanos. Amén. La pregunta en esta mañana, para llegar a la conclusión: ¿qué es de nosotros, hermanos? ¿Qué es de nosotros? ¿Deseamos ser como Abraham? ¿Deseamos ser como Noé? ¿O deseamos ser como el centurión? ¿O simplemente queremos ser lo que hoy somos? Amados hermanos, para llegar a la conclusión, ¿a dónde vamos con nuestra fe de hoy en día? ¿A dónde vamos, hermanos? ¿Te has puesto a pensar una vez? No te olvides
que la palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Amados hermanos, fue una bendición muy grande estar con ustedes nuevamente. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, God bless you and God bless America.